Las consecuencias de la victoria de Syriza en Grecia para el conjunto de la Unión Europea pueden ser de dos tipos, depende cómo se gestionen. Podemos ir en una opción a un choque de populismos, en el sentido de que la radicalización en el sur de Europa no se contenga solo en Grecia, sino que se expanda a otros países y veamos, por lo tanto, una especie de coalición del sur, de países deudores que se desbordan por la izquierda y anti la austeridad, y eso puede generar una reacción simétrica, porque estamos viendo también que en el norte de Europa, en los países, digamos, ricos o acreedores, se está viendo también una reacción populista antisolidaridad. Aquí en el sur se van a leer los resultados de una manera, pero en el norte se van a leer también en el sentido de fatiga de solidaridad y cortar por lo sano con las reformas, ¿no? Por lo tanto, cómo funcionan esos dos escenarios yo creo que es muy importante. Quizá lo interesante sería que antes de ir a ese choque, la coalición que gobierna Europa en este momento, que es centrista, en la cual están Merkel, Renzi, Valls y compañía, tomen medidas y puedan desactivar este eventual choque de trenes. Bueno, las consecuencias para España o en España de la victoria de Syriza dependen también del uso interesado que cada uno quiera hacer, ¿no? Todo resultado electoral es tan magnífico que permite apropiárselo, ¿no? Y esa es también la grandeza de la democracia. Pero en este caso yo creo que lo que va a pesar es que, aunque Grecia sea el eslabón más débil de la cadena y sea un caso extremo de muchas de las cosas que han pasado en el mal sentido en los últimos años, hay experiencias que son extrapolables, ¿no? Y yo creo que lo principal que demuestra es que un ajuste, aunque sea imprescindible e inevitable y pueda tener incluso efectos beneficiosos en el largo plazo, si no está ajustado con el ciclo electoral no va a ser sostenible. Y sobre todo no va a ser sostenible si no tiene, además de tiempo para funcionar, tampoco se distribuye equitativamente. El principal problema del ajuste en Grecia ha sido que no se ha distribuido equitativamente y por lo tanto no ha sido sostenible, ¿no? Vemos también que hay una lección muy dura para los partidos socialdemócratas, en este caso el PASOK, que sobre la base de intentar colaborar en la gobernabilidad de las reformas ha acabado desapareciendo. Es un partido que ha demostrado que ha borrado su suelo, mientras que los conservadores pasan a la oposición, el PASOK en este caso pasa a la extinción. Y por lo tanto el mensaje aquí es si estos partidos, y en el caso Podemos, en España Podemos, serán capaces de recoger los frutos y decir, bueno, partido para nosotros, o por lo menos SED, sí se puede acabar con un sistema de partidos tradicional en Europa, no es imposible, que era quizá la principal baza o el primer mensaje que querrán explotar los líderes de Podemos.